Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. A ver, oyejaykuna panaykuna, pues ahora pisqa yupainin piña llaqtamasikuna sábado puncha 13 de mayo nisqa llaqtamasikuna llapallaykusta napayakamunkichis. Muy buenos días. Buenos días, oyejachay panachay. Allillanchu mamita imaynallan. Weracocha allillanchu. Imaynallan warmakunapas, sipaskunapas, waynakunapas. Muy buenos días a todos nuestros hermanos que a esta hora de la mañana ya sintonizan, amigos. Pachamamanchis, el programa de todos los sábados, como siempre, a través de Radio Surfui, de los 810 en la amplitud modulada y de los 102.7 de la frecuencia modulada aquí en Chalhuahuacho. Y por supuesto también estamos con otra repetidora allá en Tambobamba. También estamos, por supuesto, un abrazo a también a Chumbivilcas. En Chumbivilcas también estamos a través de Radio La Grande, amigos. Un abrazo para todos ustedes, para todos y cada uno de ustedes, y feliz fin de semana, sábado, Día del Pueblo, Ningotajo, Panaiguna. Bueno, como cada sábado, amigos, atención, como cada sábado ya estamos ya aquí, amigos, para poder hablar sobre nuestra Pachamama, sobre nuestra tierra, amigos. Bueno, cómo convive nuestra tierra con los seres que efectivamente alberga en su superficie y por supuesto también dentro del agua, en el aire. Pachamamanches, soteo, jolia, hasta más segunda programanches con un puncho arique. Y como siempre, muy bien acompañados, amigos, muy bien acompañados. Bueno, me han enviado un temita musical, seguramente vamos a compartir ese temita musical también a lo largo del programa, amigos. Vamos efectivamente, gracias a nuestros hermanos de Récord Jonjaja, este conjunto musical de Récord Jonjaja nos ha enviado unos temitas, amigos, a su director Jorge Martínez. A lo largo del programa seguramente voy a estar disfrutando de esta bonita, de este bonito tema o temas musicales que nos han enviado. Mientras tanto, amigos, doy la bienvenida aquí a un visitante mío, como siempre, amigos. Es un visitante ya que frecuenta en Radio Surfui, trayéndonos importantes temas para tratar sobre Pachamamanchis. Me refiero a Marquito Saavedra Quesquén. Marco, tenga usted muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Guillermito? ¿Cómo estás? Buen día con todo el público oyente. Un gusto, un placer nuevamente estar aquí en Radio Surfui para tocar unos temas bastante importantes, ¿no? Bastante interesantes. Sí, efectivamente, como siempre. Oiga, de vez en cuando nos trae dolor de cabeza, ¿no? En la tierra, bueno, en el mundo siempre aparecen enfermedades, aparecen epidemias, aparecen cosas que efectivamente se producen en los campos, ya sea, digamos, que se producen pues dentro o pueden crecer dentro del agua, se crían dentro del agua, o pueden ser dentro de la vegetación. Nada menos, te estoy hablando de lo que en el Perú últimamente, en los últimos días, prácticamente está ocasionando y está llenando los hospitales, las clínicas, los centros de salud, puestos de salud. Me refiero al dengue. Sí, Guillermito, como no hemos podido estar viendo estos últimos días, el tema del dengue está bastante fuerte, mayormente en la zona del norte, ¿no? Donde han habido este tipo de lluvias con el calor, entonces ahí ha sido donde se ha propagado un poco esta enfermedad y ahorita está bastante fuerte, ¿no? En estos meses. Que efectivamente, pues, pero en realidad esta enfermedad que se transmite a través del famoso zancudo, ¿no? Sí, es un zancudo, un mosquito, ¿no? Mediante una picadura
que lleva este contagio, ¿no? Hay que tener también en cuenta que este comportamiento que tiene esta enfermedad es bastante estacionario, ¿no? En el hemisferio sur siempre se da en la primera mitad del año. Esto debido al tema del clima, ¿no? En estos meses que son bastante cálidos y lluviosos, ¿no? Y bueno, y esto, generalmente estos insectos, este mosquito se reproduce, pone sus huevos en el agua. En el agua, sobre todo en posada, en el agua almacenada, si se puede decir. Sí, efectivamente en estos puntos es donde tiene su mayor propagación, ¿no? Y es por eso que ahora, como te comenté inicialmente, este tema de las lluvias que han estado bastante fuertes en esta zona, los emposamientos y todo ello, pues ha agravado un poco más este tema, ¿no? Bueno, saina llaqtamasikuuna kay dengue nisqa kay zancudo, china zancudo wayqikuna panaykuna riki chayta astawan mirayamushan wayqikuna panaykuna imanaqtinmi chayqa uno huchalayan riki, chay unupi llaqtamasikuna runtuchanta churan. Bueno, runtuchanta churaspa hayka o pachaqnipi churan riki llaqtamasikuna runtuta chayqa zancudoqa luqsimun chaymanta riki, chayqa llaqtamasikuna unquytaqa pasaykachimusunki riki yawarnikita urqatamusunki, pero dijaykatamusunki unquyta. Chay unquyqa llaqtamasikuna sasaña wayqichay panachay. Bueno, no es tan contagioso como a simple como el, en este caso como el COVID-19, que es un contagio de persona a persona, ¿no es cierto? Pero en este caso es del mosquito hacia la persona. Sí, es básicamente el mosquito que mediante esta picadura ya infectado también este mosquito contagia, ¿no? a las demás personas. Y bueno, ahora la propagación es, bueno, su ecosistema básicamente son estas aguas almacenadas, ¿no? Que hay muchísima en esta zona del norte. Sí, pues bastante. Sobre todo ha sido con este fenómeno del Niño que ha podido, digamos, registrarse abundante lluvia en la parte norte, sobre todo del país, ¿no? Entonces, y eso ha hecho de que se hayan formado muchas lagunas artificiales, digamos, hasta las aguas han podido emposarse en plenas calles, en los campos. Últimamente también ya por el Día de la Madre, lo que han hecho también las municipalidades, han prohibido llevar flores frescas a los cementerios, porque al llevar flores frescas significa pues que tienes que poner un florero con agua, y a eso también es una alternativa para los zancudos. Sí, de todas maneras, este tema de las colisiones que han habido en cuanto a tuberías y demás, los estancamientos y todos los emposamientos que han habido, pues es algo que ha agravado un poco la situación, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y lo otro también es, nuestro programa se escucha hoy día sábado, también mañana domingo. Mañana domingo, ¿qué te recuerda? Uy, no. El día de las madres, ¿no? De las mamacitas. De las personas que nos ¿Estás lejos de mamá? Sí. Bueno, ahorita sí, por el trabajo, ¿no? Por el trabajo, un poco lejos de mi madre, pero nadie ya sabe el esfuerzo que uno hace, ¿no? Y que así, a pesar de la distancia, pues vamos a estar ahí conectados, ¿no? Bueno, todos los que estamos aquí en el centro de trabajo estamos muy lejos de casa, por lo tanto muy lejos de mamá, de nuestras esposas, de nuestras hermanas también que son madres, y de todos nuestros seres queridos, ¿no? Bueno, dejemos de estar tristes. Vamos a empezar con nuestro programa, mi estimado Marco. Para hoy día me has traído un tema muy importante, seguramente algún tema. ¿De qué vamos a abordar hoy día? Sí, justamente aprovechando las fechas y teniendo en cuenta también este domingo, que es el Día de la Madre, bueno, el día de mañana, un día antes celebramos lo que es el Día Mundial de las Aves Migratorias, ¿no? El 13 de mayo. Bueno, ¿hoy día? Sí, hoy día 13 de mayo se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Tiene dos fechas en realidad de celebración este día, que es el 13 de mayo, el día de hoy, y el primer domingo de octubre, ¿no? Que también se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. El 13 de mayo y el 1 de... El primer domingo de octubre. Primer domingo de octubre. Exacto.
Pero en este caso sí es 13 de mayo, los 13. 13 de mayo, sí, Y exacto. el otro es el primer domingo de octubre. O sea, doble día se celebra este día, el Día de las Aves Migratorias. Sí, esto básicamente es para concientizar un poco a la población sobre la conservación de las aves migratorias y sus hábitats, para sensibilizar sobre las amenazas también que enfrentan estas aves migratorias y su importancia ecológica, ¿no? Y la necesidad de cooperar para conservarlas. Claro, qué importante, ¿no? Imagínate, mayormente hablando de las aves migratorias, en esta parte de Apurímac, en esta parte del Perú, ¿tenemos aves que migran? Sí, ¿no? Sí tenemos. Justo más adelante vamos a mencionar ahí algunas aves que hemos podido ubicar, ¿no? En cuanto a los trabajos que hacemos como Minera Las Bambas, ¿no? Qué lindo. Efectivamente, vamos a ver entonces hoy día, supongo que deben ser estas aves tan grandes que normalmente pues se les ve en algunas épocas sobrevolando muy alto, ¿no? Bueno, en este caso, cuéntanos un poquito del Día Mundial de las Aves Migratorias, cómo se celebra, ¿no es cierto? Ya nos dijiste, y por qué se escogió en el almanaque pues este día, esta fecha especial. Sí, en realidad la elección de esta fecha pues no la tenemos específicamente. De repente también podemos enfocarlo en el tema de la estación, ¿no? La estación en estas fechas pues es bastante, la movilización o la migración de estas aves es bastante importante, ¿no? Claro, en realidad estas estaciones son fundamentales porque ellos buscan mejores climas, mejores lugares donde puedan encontrar alimentos, y supongo que también corren mucho riesgo al trasladarse de un punto a otro punto, porque no estamos hablando de región a región, sino estamos hablando, digamos, entre continentes también. Sí, exactamente. La migración, bueno, ¿por qué se dan esta migración de aves? Generalmente se piensa que las aves migran en el invierno en busca de lugares más cálidos, ¿no? Pero sin embargo, la razón principal de las migraciones se debe a la disminución de alimento en esta época del año. No toda la migración está marcada por un reloj biológico de cada especie, de cada ave, dependiente de sus necesidades climáticas, alimenticias o reproductivas. Qué bien, en realidad pues sí, efectivamente, en invierno, ¿no? En invierno se trasladan a otros puntos donde puedan, y seguramente también buscarán lugares donde más cálidos, como dices, para reproducirse. Sí, una para reproducirse, otra para el tema de alimentación también, que es bastante importante para ellos, porque en invierno, como les mencioné, el tema de la alimentación en estas zonas originarias de estas aves pues es bastante escasa. Entonces ellos migran en busca de esto, ¿no? De la alimentación, del mejor clima, ¿no? Y ahora, yo te decía hace unos instantes, son aves de gran tamaño que sobrevuelan, pues, pero aves pequeñas también migran. Sí, tenemos unas aves bastante pequeñitas. Ahorita no recuerdo el nombre, de aquí te lo paso, pero es un ave que viene desde Europa, por ejemplo, que miden entre 15 a 16 centímetros. Entonces estas aves también migran hacia esta zona del Perú, ¿no? Y bueno, hacia esta parte donde estamos nosotros, seguramente donde hay, digamos, lagunas, donde hay bofedales, donde encontramos generalmente estas aves que están ahí posando, están buscando sus alimentos frescos, deben ser, o también en zonas altas, se pueden anidar, pueden vivir. Sí, generalmente podemos considerar entre sus principales características de estas aves su anatomía resistente, que permite desplazarse a miles de kilómetros, ¿no? El sistema inmune también adaptado a posibilidades de contraer algunas enfermedades y o parásitos. Para evitar justamente esto es que migran estas aves. La capacidad de cambio de su fisionomía, ¿no? Y el impresionante sentido de orientación que tienen, ¿no? Eso digo, ¿no? Llevarán una brújula, pero ellos seguían
¿Se guiarán solamente por el sol? ¿Cómo se guían? Sí, tienen un tema ahí de el mismo viento, el tema de la estacionalidad de cada zona, ¿no? Ya tienen, como dicen, de repente una brújula ahí incorporada, ¿no? Sí, pues, porque ellos saben para qué lado tienen que ir. Entonces, vemos solamente en los documentales, a través de la televisión, cómo las aves en cantidad van migrando y bueno, corriendo todo tipo de riesgos. Entonces, creo que efectivamente son aves que desaparecen y reaparecen. Sí, justamente por ese tema de la migración, pues desaparecen, como dices, por una temporada de sus lugares originarios para después regresar, ¿no? No es que vienen para aquí y se queden, ¿no?, en esta zona, sino nuevamente regresan a su lugar originario, ¿no? Claro. Y estas migraciones también a veces lo hacen en grupo o migración en solitario, ¿no?, que son las dos tipos de migraciones que pueden verse en cuanto a aves. Pero no escuché alguna vez, Marco, sobre la migración del cóndor, pero sí escuché que el cóndor viaja bastante lejos, desde la sierra se va hasta las playas se va a la costa a buscar sus alimentos, pero luego regresan. No escuché que tampoco haya cóndores, digamos, allá en Asia. Sí, es bastante... Hay otro tipo de aves parecidas. Sí, son aves bastante grandes, ¿no? Bastante majestuosas estas aves, ¿no? Por su tamaño pueden realizar de repente viajes un poco más largos y en un tiempo más corto, ¿no? De ida y vuelta, como dices, de repente solo a buscar un alimento a un punto, a una zona y luego regresar a su lugar de origen, ¿no? Sí, pues, porque entonces, no sé, yo vi en varias ocasiones cómo el cóndor aparece desde el valle, desde la quebrada, empieza a, ¿cómo se llama?, dando vueltas, en realidad desde abajo, desde la parte baja empiezan a elevarse, poco a poco dando vueltas y se elevan hasta lo más alto posible y de ahí, como una flecha, desaparecen. Entonces, pero tienen sus lugares de donde anidan, tienen sus lugares donde viven. En caso de, por ejemplo, el Valle del Colca, ¿no?, es donde efectivamente los cóndores no dejan de vivir ahí, sino ahí están permanentes, pero se les ve que salen a buscar sus alimentos y se van bastante lejos, ¿no? Sí, bueno, los cóndores en realidad no son considerados de repente aves migratorias porque generalmente permanecen en un mismo lugar, ¿no? De repente por una búsqueda de alimentos pueden hacer unos viajes así bastante largos, pero cortos en tiempo, ¿no? Sí, claro, van y vienen, ¿no? Bueno, se notan Guayaquil panaykuna kay aves migratorias nisqamanta parlarishanchis llaqtamasykuna kay programanchis Pachamamanchispi chay Guayaquil panaykuna kan ya pechinkukuna kan hatun rafarayuqkuna llaqtamasikuna harutan pasapunku invierno penishan riki paykunapas maskanku llaqtamasikuna riki huñichapi kayta riki chayqa paykuna maskanku haruma ripunku uqlaw continentekunaman ima Guayaquilkuna chaymantataq kutimunku ña primavera tiempopi nisqanki primavera llaqtamasykuna tikarimuqtin imaymana sachakuna malkikuna ña sumaq q'umir kashaqtin llaqtanchispi kutirimunku paykunapas saynatan Guayaquilkuna panaykuna rinku chaymanta parlarishanchis riki Guayaquilkuna panaykuna kay horasta, pero eso sí, Guayaquil, un abrazo para este conjunto que dirige el don Jorge Martínez de la comunidad del Récord Jonjaja. Nos han hecho llegar este bonito tema musical, amigos, que recientemente han producido. Vamos a compartir con este bonito tema musical y nuestro programa de aves migratorias.
Bueno, chaita joyarisan chivayjeguna panaykuna chay laqkay takikunata grabayra un cree que ya está más huirajocha Jorge Martínez, director Kashankay conjunto musical Wak Record Jonja Yachtamant. Así que buena money Wakataki con ahí. Bueno, vamos a incorporarlo en esta discoteca, amigos, para que Radio Surfo esté pues a lo largo de las 24 horas difundiendo este bonito tema musical que es bastante autóctono y vernacular. Y seguimos, amigos, aquí en Pachamamanchis. Seguimos aquí en Pachamamanchis con nuestro amigo Marco Saavedra Quesquén. Marquito, pero de todas maneras es importante saber, muchos desestiman a estas aves, pero ellos tienen seguramente una importancia también dentro del medio ambiente, ¿no? Estas aves migratorias. Sí, las aves migratorias desempeñan un papel de vital importancia en el medio ambiente, ya que gracias a ellos se puede lograr un perfecto equilibrio, ¿no?, entre evitar también el tema de la propagación de plagas que afecten a la salud o a los seres humanos. También nos apoyan con el tema de la polinización de las plantas, la dispersión de semillas, el control de insectos, ¿no?, y otras plagas. Qué bueno, ¿no? O sea, fíjate, ¿cómo se llama este círculo que las aves pues, controlan, digamos, la reproducción de estas plagas? Bueno, estas aves también serán alimento de algunos otros. Es la cadena alimenticia, ¿no? Exacto, sí, esta cadena alimenticia es por eso que se menciona el logro del perfecto equilibrio, ¿no?, que nos puede dar estas aves. Porque efectivamente, como decíamos, la importancia de las aves migratorias en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque decías tú, hablar de polinización también de las plantas. Sin pensar, ellos están haciendo una gran labor. Exacto, sí, es algo que es bastante importante, ¿no?, para el desarrollo del ecosistema, para el desarrollo también de nosotros, ¿no?, de los seres humanos, que a veces no lo sabemos valorar mucho. Claro, bueno, en verdad mucha gente en el Face veía pues cómo digamos puede crecer una plantita en el techo de la casa, ¿no es cierto? ¿Cómo ha llegado ahí la semilla? Pueden ser por el efecto de los vientos, o es porque un pajarito ha llegado ahí y ha defecado, pues al defecar ellos botan las semillas así a veces enteras. Sí, a veces sirve también como este punto que mencioné también, el tema de dispersión de semillas, ¿no? Uh-huh. A veces no sabemos la forma pero pueden ser en varias formas, ¿no? Por temas de que de repente han llevado en su mismo pico o entre sus alas, entre su plumaje, ¿no? O de repente, como dices, de repente de las mismas heces que botan estas aves, ¿no? Claro, y ahí está, entonces, vemos por ahí, muchos se preguntan cómo es un cerro tan seco en la costa, por ejemplo. En la costa, por ejemplo, se ve como, digamos, durante el invierno, cuando es crudo el invierno, ya empieza a reverdecer esos cerros tan pelados en la costa. ¿Cómo llegan por ahí también las semillas, ¿no es cierto? Empiezan a crecer durante esta época de humedad, ¿no? Entonces, pero hay diversas formas de cómo pueden llegar. Uno de ellos, como te decía, los vientos pueden llevar, digamos, levantan así algunas semillas muy pequeñas, o en todo caso a través de estos insectos o a través también de las aves que se trasladan, que es muy importante su presencia entonces en el medio ambiente. Pero seguramente también durante el año se hacen campañas. Por ejemplo, en este 2023 ¿hay alguna campaña para poder trabajar en base a este Día Mundial de las Aves Migratorias? Sí, cada año, como menciona Guillermito, se escoge un tema base para trabajar, ¿no? En este 2023, el tema para el Día Mundial de las Aves Migratorias es agua, mantenimiento de la vida de las aves, ¿no? Agua, mantenimiento de la vida de las aves. Como sabemos y como lo hemos mencionado en estos primeros minutos, la gran mayoría de las aves depende de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Uh-huh. Tema de ríos, lagos, humedales, que son vitales, ¿no?, para ellas, para alimentarse, para anidar, para beber y como lugares de descanso durante las migraciones, ¿no? Claro, en realidad, si no hubiera eso, no hubiera ecosistemas acuáticos que dices,
no hubiera lagos, no hubieran ríos, prácticamente las condiciones de vida de aves sería cero. Yo recuerdo hasta hace unos meses atrás, aquí dentro de Ferrobamba, de donde están saliendo las aguas, ahí han anidado las guayatas. Las guayatas, estos patos silvestres, que han anidado y han sacado crías. Si no hubiera un buen ambiente para ellos, si no fuera adecuado con las condiciones de vida, no vendrían a hacer eso, ¿no? Sí, de hecho que es bastante importante ese tema de la vida acuática para estas aves, ¿no? Desafortunadamente el tema de los ecosistemas están cada vez más amenazados, ¿no? Una por el tema del cambio climático, ¿no? Que es bastante se ha visto bastante en estos últimos tiempos, y es en lo que se está enfocando muchísimas empresas en calmar, en fortalecer un poco este tema del control del cambio climático, ¿no? El tema de la contaminación, o a veces nosotros mismos con la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? Entonces, como mencionas, este tema de la vida acuática para estas aves es bastante importante y debemos de considerarla, ¿no? Nosotros como una amenaza, ¿no? Porque también, como siempre hemos dicho, las condiciones climáticas tienen que ayudar a que las aves puedan sobrevivir, puedan reproducirse, puedan vivir en un ambiente sano, pero lamentablemente el cambio climático no solamente está afectando a los batracios, no solamente está afectando a los reptiles, no solamente está afectando la vida acuática, sino el cambio climático también indirectamente cómo afecta a las aves. Sí, es que todo es una cadena, ¿no? Como mencionaste, este tema de la cadena alimenticia, si podemos llamarlo también así, es bastante importante, ¿no? Para la sobrevivencia o para la estabilidad de estas aves es bastante importante este tema del agua, ¿no? Es por ello que esta campaña del 2023 se centra en eso, ¿no? Como les mencioné hace un rato, ahora para este 23 el lema o lo que se está manejando este tema es agua, mantenimiento de la vida de las aves, ¿no? Bueno, es importante porque efectivamente, pues, cómo nosotros podemos garantizar una vida buena para estas aves. En realidad, este cambio climático está ocasionando muchos problemas. No estamos hablando de la realidad en este momento, no estamos hablando de la realidad de Cotabambas o de Apurímac, estamos hablando en general de estas aves migratorias, ¿no es cierto? Y el cambio climático es mundial. Yo escucho en muchos lugares, no solamente aquí en Cotabambas, sino escucho también, digamos, mucho en las alturas de Abancay, escucho en Aymaraes, en Chalhuanca, escucho en Andahuaylas, cómo es que este cambio climático ha podido cambiar, digamos, o no sé si es cambiar o desaparecer, digamos, la vida de los anfibios, en este caso de las ranitas, de los sapos. Antes habían esas cosas, pero ahora no solamente es cuestión de Cotabamba, sino es a nivel mundial un fenómeno que está afectando el hábitat de estos pequeños batracios, si se puede decir, de estos pequeños anfibios. Sí, es mundial, no es solo de esta zona. A veces lo queremos enfocar de repente que son problemas de esta zona nada más, pero no, es un problema que abarca a nivel mundial, ¿no? Como mencionaste, esto de aquí afecta, lo hemos podido ver ahora recientemente, este cambio que hemos tenido en cuanto o el retraso de lluvias, ¿no? Que se ha podido visualizar. Entonces todo este cambio que tiene que ver con el cambio climático afecta a estas especies, ¿no? Directamente, ¿no? Porque estas especies están acostumbradas a una cierta estacionalidad, ¿no? Al cambiarle nosotros bruscamente esta estacionalidad, pues afectamos su supervivencia, pueden disminuir estas especies, pueden no haber o migrar de repente también a otros lados, ¿no? Entonces es un problema bastante general, ¿no? El tema del cambio climático, ¿no? Vamos a hablar un poco más de esto, que es muy importante, que afecta a la vida silvestre, sobre todo de las aves migratorias. Vamos a una pequeña pausa, mi estimado Marco, ¿sí? Ya, Guillermito, bacán. A ver, Guayajechay, Panachay.
realización de su próximo taller de participación ciudadana que se realizará en el Salón Comunal de la Comunidad Campesina de Concaca, este lunes 15 de mayo a las 10 de la mañana. Los esperamos cordialmente. El objetivo de este taller es mantenerlos informados sobre el proceso de participación ciudadana para la etapa durante la elaboración de la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental de las Bambas. Presentaremos los avances del estudio, responderemos las preguntas e inquietudes de los asistentes y recibiremos sus aportes y recomendaciones. Ya lo saben, vecinos, los esperamos este lunes 15 de mayo a las 10 de la mañana en el Salón Comunal de la Comunidad Campesina de Concaca. Les comunicamos que también pueden tener información de la Cuarta MEIA en nuestras oficinas de información permanente, situadas en Chalhuahuacho, Tambobamba y Abancay, así como en nuestra página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en el Facebook como Huillanahuasi. Minera Las Bambas inició el 5 de mayo los talleres participativos durante la etapa de elaboración de la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental, MEIA. El primer taller se llevó a cabo en la comunidad de Chuicuni, distrito de Chalhuahuacho, liderado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles SENACE. Participaron miembros de la comunidad de Chuicuni, así como representantes de Minera Las Bambas y de SNC Lavalin, empresa consultora encargada de elaborar la cuarta MEIA. Durante la actividad, los pobladores recibieron información relevante sobre los cambios que se realizan dentro de la operación minera. Tras la explicación de los especialistas, los comuneros expresaron sus consultas y opiniones en una amplia rueda de preguntas. Los talleres participativos de la Cuarta MEIA se realizan en comunidades del área de influencia social directa. Todo este proceso es liderado por la Gerencia de Permisos Ambientales de Minera Las Bambas, con el trabajo en equipo y multidisciplinario de diversas gerencias de la empresa minera. Cabe destacar que los 18 talleres participativos de la Cuarta MEIA se transmiten en vivo por Radio Surfuy, así como también por medio de sus plataformas digitales de Facebook, YouTube y Twitter. De esta manera se busca que la información llegue a la mayor cantidad de ciudadanos. El objetivo de los talleres participativos de Las Bambas es brindar información acerca de los cambios propuestos y los resultados de línea de base ambiental a los miembros de las comunidades y poblaciones de su área de influencia social directa respecto a la cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental. Asimismo, proyecta promover transparencia y diálogo en el marco de sus operaciones mineras. En Las Bambas, juntos la hacemos. ¿Qué pasó un día como hoy? 13 de mayo. Hoy es Día Internacional del Hummus, también Día Mundial del Entrenador de Fútbol, Día Internacional de las Aves Migratorias, Día del Químico Farmacéutico, además Día Mundial del Cóctel. 1647. A las 10 de la noche se produce un fuerte terremoto en Ica. 1936. Muere en Lima el gran autor, compositor y poeta Felipe Pingló Alba, quien revolucionó el vals criollo. Autor de El Plebeyo, El Espejo de mi Vida, El Huerto de mi Amada, El Canillita, Rosaluz, Amelia y muchos más. 1978. Muere Juan Criado, el arquero cantor, autor de los valses Juan Jara y Corazón, ¿por qué suspiras? 1999. Perú y Ecuador ponen el último hito de la frontera común, terminando con un conflicto limítrofe que se arrastró por más de 150 años. 2003. Muere en Lima Esmeralda González Castro, Serafina Quinteras, escritora, cantautora y poetista peruana. Recibió la orden de El Sol del Perú en el grado de Gran Oficial. 2007. Un accidente automovilístico en Buenos Aires, Argentina, acaba con la vida de los 9 integrantes del popular grupo de cumbia peruana Néctar. Hizo populares las canciones El Arbolito, Pecadora y Ojitos Hechiceros. 13 de mayo. Radio Surfuy presentó ¿Qué pasó un día como hoy?
en la provincia de Cotabambas. Escúchanos en los 810 AM y 102.7 FM. Surfui, la voz de todos. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, Surfui te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue, voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfui, la voz de todos. Estás en la hora de Pachamamanchis. Sena oeje kuna panaykuna kunan puncha ari sábado puncha oeje domingo llata llaqtamasuyuna igualata oeje kuna panaykuna ni programanchu uyari kuniki oeje kuna panaykuna entero Cotabambas suyunchispi grau suyupi Antabambas suyupi inallata llaqtamasukuna chumbivilcaspi a través de Radio La Grande nesqapi oeje kuna panaykuna uyarishanku. Kaypin parlarishay kuñuqayku llaqtamasukuna kay aves migratorias en realidad, amigos, también son afectados pues por este fenómeno de cambio climático que estamos hablando, Marco, que es muy importante. Esto está prácticamente cambiando la vida de muchos y sobre todo de aquellos seres que son poco más vulnerables. Entendemos que ahí están pues los famosos batracios, porque antes había rana en Abancay bastante, había rana también en Aymaraes, también en Andahuaylas, en Chincheros, en Huancavelica, traían en cantidad ranas, pero en esta oportunidad ya por mucho tiempo ya el cambio climático está afectando la vida, nada menos de estos anfibios. Sí, el cambio climático es un problema que está afectando, como mencionamos anteriormente, a nivel mundial, no es solo de esta zona, afecta tanto en costa, sierra, selva, para todas las especies, ¿no? Y las aves no están al margen. No están al margen de esto tampoco, ¿no? Por el tema de que ellas o tenían esa costumbre o esas fechas de migración, como lo mencioné hace un momento, y ahora migrar y de repente no encontrar ese alimento o no encontrar ese tipo de clima a la que ellos estaban acostumbradas, pues de todas maneras también genera un impacto bastante fuerte, ¿no? Y una disminución de estas especies, ¿no? Es también un problema que lo hemos visto como un riesgo para este peligro de extinción de estas aves, ¿no? Es un riesgo bastante importante que se está considerando ahora también el tema del cambio climático. Efectivamente, pues Sena Oejeche Panache. Muchísimas gracias a Nativido Asto, también a Dino Guamaní, que nos han enviado también sus temas musicales a propósito. Tu programa es bastante escuchado, mi estimado Marco. Y Dino Guamaní dice, por favor, apóyanos a los hermanos artistas de la zona, una nueva grabación del conjunto musical Hermanos en la voz de las hermanas Guamaní, gracias a Radio Surfui, y nos envía también unos temitas musicales. Por ahí Nativido Asto de Jasa también nos está enviando, pero no se puede descargar. Pero mientras tanto, a ver, vamos a ver brevemente. Son las innovadoras de Akira, Maritza y Sonia. Las
Bueno, más adelante, amigos, estaremos incluyendo en nuestra discoteca para poder escuchar y estos temas puedan sonar a lo largo de las 24 horas, como les decíamos. Muchísimas gracias a Dino Guamaní, a las hermanas Guamaní, qué lindo cantan. Son temas huacataquis. Ya te estarás ya familiarizando con estos temas, Marco. Sí, ya los estoy escuchando un poquito más seguido ya. Y ahorita que van a sonar ya en la radio, entonces ya un poquito más, ¿no? Claro, en verdad también vamos a ver si es que ha podido descargar el tema musical que nos envía nuestro gran amigo, en este caso, Nativido Asto. Vamos a ver, están ahí demorando, mandan a Ticoncho. Descarga cuita era coche chaja suyaicos son tajeas suyaicos son una panaicuna. Mientras tanto seguimos abordando nuestro tema sobre estas aves migratorias. Acá preguntan, ¿y hay aves migratorias acá en Cotabambas, acá en esta parte de Yayoabacho? Ahí existen, yo creo que deben haber, ¿no? Pequeñas aves que en ciertas estaciones desaparecen y es por algo, seguramente migran a otros lugares. Sí, encontramos justamente, tenemos un registro dentro de Minera Las Bambas que hemos podido identificar 3 especies, ¿no? De las que podemos considerar migratorias, ¿no? Yeah. Hay que tener en cuenta que todas las aves tampoco no son migratorias, ¿no? Hay algunas que son estacionarias nada más, que se quedan en su lugar de origen. Pero sí hemos podido identificar 3 aves migratorias que vienen desde los Andes de Chile, Argentina, otras que vienen desde Canadá y otras que también vienen desde el oeste de Estados Unidos, ¿no? ¿Son grandes? Sí, hay, por ejemplo, tenemos el playero de pata amarilla, que sí es un ave grande, justamente. Es ave de los ríos ese, ¿no? Sí, es una playero, dicen por algo. Ajá. Es una ave que tiene unas patas bastante largas, y justamente son amarillas, ¿no? Es por eso que se le reconoce. ¿Cómo se le reconoce? Por ¿Playeros? Las patas amarillas que tienen. ¿Y su nombre, ¿no? es? Playero de pata amarilla. Esas aves vienen desde Canadá, ¿no? Desde Canadá viene. ¿En qué meses más o menos se hace presente y en qué meses desaparecerá? Generalmente la movilización de estas aves justamente es para el culmino, ese trance que hay entre invierno y verano, ¿no? Entrando para el verano, primavera. Exacto. Claro, primavera. Exacto. ¿Y otra ave? Otra ave que tenemos también es se conoce como dormilona de ceja blanca, ¿no? Esa sí es un ave bastante pequeña. Pero no es de río. No, esa sí no es de río, es más de aguas tranquilas, ¿no? Se puede decir de... ¿Cómo se llama? ¿Dormilona? Dormilona de ceja blanca. Ceja blanca. Sí, viene desde los Andes de Chile y Argentina, ¿no? Bien, se va al sur él. Sí. Y de ahí viene. Sí. Otro. Y tenemos la tercera, que es la Phalaropo tricolor, que esta también viene desde el oeste de Canadá y Estados Unidos. También es un ave bastante pequeña, ¿no? Fíjate, bueno, mucha gente seguramente no ha tomado en cuenta eso, pero son aves migratorias, aves viajeras, se puede decir, Exacto, aves viajeras, sí. Bueno, veo que has traído algunos regalos. Has traído una gorrita tipo sombrero, ¿no? Sí, tenemos un sombrerito, ¿no? Sí, también a eso hay que agregarle un cuaderno de radio Surfui. También hay que agregarle un polo más. Ya. Bueno, y sería muy bueno a la persona que nos diga simplemente, ya hemos tocado pues de la importancia de las aves migratorias en el medio ambiente, ¿verdad? La importancia. Importante que hay aves migratorias, que hay medio ambiente para Panaiguna. Así que hemos dado a conocer, creo, uno de ellos en cuanto a las semillas, ¿no es cierto? Otro en cuanto, digamos, a la polinización. Estoy de casi les estoy diciendo todo, ¿no? Y sobre todo otro a control de las plagas tiene que ver, ¿no? Sí. Ojalá se acuerden. Importantes. A ver, que alguien nos pueda llamar a 974, o si no que nos escriba en el WhatsApp. En el WhatsApp que nos escriban. Y bueno, al primero que nos escribe, se lo regalamos. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien. Bueno, seguimos, amigos, tocando este tema muy bonito, amigos, atención. Y ahora vamos a ver, amigos, en este caso, un poquito hablar del Perú, sobre todo. Bueno, no seremos tanto, pero hay otros lugares como grandes destinos de aves migratorias. En el Perú tenemos, ¿no? Sí, el Perú se encuentra dentro de los 3 países con mayor diversidad de aves del planeta, ¿no?
De las 1.878 especies que contamos dentro del Perú, más de 130 son consideradas especies migratorias, ¿no? Como le mencioné, o sea, no todas las aves son consideradas especies migratorias. Dentro de las 1.878 especies que tenemos, 130 de estas sí son considerados migrantes, ¿no? Claro. Donde los puntos más resaltantes para recepcionar estas aves dentro del Perú son los pantanos de Villa, que de repente sí se han escuchado, en Chorrillos, en ¿no? Lima, que se encuentran en Chorrillos, y la Reserva Nacional de Paracas, ¿no? Que son dos puntos bastante importantes para acoger, ¿no? a todas estas aves migrantes que vienen de distintos lugares, ¿no? Hay que tener en cuenta, como mencionaste, Guillermo, inicialmente, estas aves vienen desde diferentes continentes también, ¿no? Hay aves que vienen desde Europa, bueno, como hemos podido ver, Sudamérica, Norteamérica, entonces es bastante distinto, ¿no? Claro, fíjate, en todo caso, la famosa, ¿cómo llamas en Paracas? Las islas... la Reserva Nacional, que le llaman. Reserva Nacional de Paracas. Esta Reserva Nacional acoge a lo que es el flamenco rosado, de repente sí lo han podido ver, ¿no? El flamenco. Sí, es un ave bastante grande. Grande, bueno, esto lo llama pues acá en la sierra del Perú, lo llaman pariguana. Ajá, la pariguana. Exacto. En realidad la pariguana sí, oye, son unas aves grandes que desaparecen en unos meses, luego reaparecen, porque por ejemplo en estas grandes llanuras donde hay lagunas, por ejemplo en el lado de Puno. Sí, justo lo que mencionas es de que estas aves llegan mayormente en los meses de junio para esta zona de la Reserva Nacional de Paracas, ¿no? Vienen desde Argentina, desde la zona de Argentina, de los Andes de Argentina. Y bueno, con ellos llegó el color de la bandera. Sí. Bueno, sí, ese sí, es el sueño que nos han creado. Es el sueño que se ve, ¿no? Claro, para poder ver los colores de nuestra bicolor, en realidad, desde Argentina vienen estas aves. Sí, desde Argentina, son bien bonitas, ¿no? Unas aves que las podemos ver en los meses de junio en esta zona de Paracas, ¿no? Que es donde vienen ellos a alimentarse, a coger un poco el tema del clima, ¿no? También, que es bastante cálido para estas fechas, ¿no? El de Chorrillos es un bofedal, ¿qué se puede decir? Sí, es tipo un bofedal, tipo aguas estancadas, como lagos, pequeñas lagunillas que hay, ¿no? Entonces es un lugar bastante bueno para la llegada de estas aves, ¿no? Ahí se podemos mencionar, por aquí tenía un nombre de un ave que es bastante conocida y procede desde Estados Unidos y desde Canadá, ¿no? Que es la gaviota de Franklin. Ya que es un ave que tiene un recorrido bastante largo, ¿no? Es un recorrido bastante largo que tiene esta ave, pero es bastante conocida también, y viene para estas fechas para alimentarse justamente de una especie que encuentran en esta zona, que son los llamados muimuyes. No sé si han podido escuchar de los muimuyes, que son pequeños crustáceos. Crustáceos que están en la playa. Sí. Se alimentan de ellos, ¿no? Es un ave que muda completamente 2 veces al año, ¿no? ¿Cómo de se su llama? plumaje. Las gaviotas de Franklin. Gaviotas de Franklin. Sí, es un ave bastante pequeña que apenas mide 35 centímetros más o menos. Hablas de talla, ¿no? O sea, altura. Sí. Deben tener patas largas. Sí, claro. Debe tener patitas largas, ¿no? Bueno, Marquito, en realidad el programa que tú tienes, pues en realidad es muy escuchado, y acá quieren difundir su música. ¿Qué te parece? No, sí, muy bueno. Nuestro amigo Nativido Asto de Jasa nos escribe y nos envía algunos temas musicales. Uno de ellos por ejemplo. ¡Aquí estamos! ¡Alegrando los corazones! Tú te darás cuenta que todos tienen casi el mismo ritmo. Empresas se juntan en España y
tosuramos surpuichay igaychay mamacha sunta punchau chayampi surpuichay igaychay surpuichay igaychay. Tosuramos surpuichay igaychay. Bueno, estamos un poquito, bueno, repetimos amigos, por favor, nuevamente sus mensajes para poder escucharte mejor, mi estimado. Sí, los vuelvo a repetir, como primer punto es evitar el tema de la caza de estas aves, ya sean migratorias o estacionarias, no intentar rescatar a los pájaros bebés tampoco, ya que estos a veces suelen ser dejados por sus propios padres para que puedan aprender a volar o a desarrollarse solos.
Hay que plantar más árboles para que las aves puedan descansar o alimentarse. Y un punto bastante importante es la disposición de los residuos sólidos, ¿no? Para evitar el tema de la contaminación en algunos cuerpos de agua. Ya que, como lo mencionamos, estos cuerpos de agua son hábitats, ¿no? Para estas aves migratorias. Bien, muchas gracias, Marco. No, gracias a ti, Guillermo, y gracias a todo el público que ha podido estar conectado y ha podido participar, ¿no? en este programa bastante interesante. Pachamamanchis tokuraka pon wayqaykuna panaykuna asaynaqa llaqtamasayuna sabaduta dominguta uyarinakusun chayqa oqni sabadutapas parlayrusunta wayqaykuna panaykuna kay imamantacha parlasunpas pero pachamamanchis imantan llaqtamasayuna parlananchis kasha. Así que llapallaykistan wayqaykuna panaykuna añanchakuykichis. Muchísimas gracias a nuestros hermanos que han estado atentos también, atención a la página del Facebook, también por supuesto a nuestro al WhatsApp de Radio Surfui, que nos han estado escribiendo. Muchísimas gracias, amigos. Estos temas musicales que ustedes nos han enviado, vamos a incorporarlo en esta discoteca. Ya les he dicho ya, entonces pronto ustedes estarán escuchando los temas musicales que han grabado últimamente. Muchísimas gracias, amigos. Chaytanispa pasapos con paneguna. Llegamos a la parte final de tu programa, Pachamamanchis. Nos reencontramos en la próxima edición. Llegamos a... Si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte alimento esta agonía. Yo necesito de tus labios y piel de ángel. Ay, mi vida, si tú me faltas. Hola amigos de Cotabambas, Apurímac. Les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director de esta agrupación muy conocida. Quiero saludar a toda la linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfui, la voz de todos, con mucho cariño. Regresa, cariñito mío, regresa, te necesito.